Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la videoconferencia. Y de entrada decir primero, sobre todo por los ponentes, si tenéis algún inconveniente en que la conferencia o el diálogo sea grabado, porque luego pueden disponer varias personas de ello. Entonces vosotros tenéis que decir primero si hay algún inconveniente y si queréis. Por mí no hay ningún problema. Por mí tampoco. Bueno, pues Por mí es, entonces, digamos, alguna herejía, pero bueno. viendo que sois hombres públicos, bueno, pues esta videoconferencia promovida por Ágora, por la Asociación Ágora, que realmente lo que hacemos es abordar problemas de interés y problemas de carácter crítico y a veces conflictivos como tal, pues muy agradecidos en que hayáis estado disponibles. Los dos sois conocidos, tanto Paco o Francisco como Julio, y el tema que abordamos, como ya conocéis, es la nueva ley, la educación y el laicismo, que como comentábamos hace un momento, pues esto es, algunos lo dan por sabido, pero hay estos líos que es laicismo, que es laico, que hay una serie de términos que confunden. Pero fundamentalmente lo que vamos a abordar es el tema de la educación y el laicismo concretamente. Para ello, pues para los que ya conocéis, no, pero para todos, pues tanto Paco como Julio han participado en otras conferencias de este estilo. Paco concretamente es maestro industrial de artes gráficas, decir un poquitín, aunque lo conocéis, pero yo lo repito, psicólogo industrial y diplomado en relaciones laborales y salud laboral. En su tiempo fue diputado de las Cortes Constituyentes en el 77 y senador en la legislatura del 79 por el Partido Comunista, que creo que hoy ya no está militando, pero en aquel entonces sí. Ha sido dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores y fundamentalmente presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos y CEAPA, que realmente él está muy vertebrado por todo lo que ha sido la Escuela de Padres y de Madres y toda la cuestión de, durante el Consejo Escolar, pues ha estado participando durante 15 años. Ha sido presidente y portavoz de la Asociación Europa Laica entre el 2008 y el 2017. Y justamente está aquí, bueno, ha escrito varios libros, no vamos a enumerar todos ellos, pero todos con el mismo sesgo de hacia una escuela laica, la cruz en las aulas, de la institución pública, la digitalización de la enseñanza en España, y fundamentalmente lo que le caracteriza es el trabajo pedagógico que ha realizado en las escuelas, tanto desde el punto de vista de Albacete, las escuelas de Albacete, como a nivel del Estado. Y en torno a Julio Rogero también suele ser conocido de aquí de Getafe. Como él dice, es maestro de educación primaria, hoy está jubilado ya, es un miembro activo de la Escuela Abierta y perteneciente a los movimientos de renovación pedagógica. Ha pasado por todas las etapas como maestro, desde la infantil a la secundaria, y en un tiempo fue director del Centro de Profesores de Getafe, eran ya los años 85-90, estuvo de asesor de la Subdirección General de Formación del Profesorado y finalmente trabajó también mucho con el alumnado en situación de exclusión social, en programas de garantía social. Forma parte del Foro de Sevilla y ha escrito también y sigue escribiendo cantidad de artículos, todavía debe algunos artículos a día de hoy a varias revistas y, bueno, pues ha colaborado mucho también con un sociólogo eminente que era Ignacio Fernández de Castro, en la Escuela Pública Democracia y Poder, y con Manuel Menor, entre otras colaboraciones en libros colectivos, El espacio y el tiempo y tiempo de vida. Con ellos vamos a abordar los temas de la escuela y quizás, como siempre, más que intervenciones sumadas de las unas a las otras, lo que vamos a hacer es, si pudiera ser un diálogo entre ellos dos, en torno a un primer tema de no dar nada por supuesto, de que conocemos estos temas, por ejemplo, pues primero, qué es la laicidad como tal y en qué se diferencia del laicismo. Bueno, pues empezar siempre definiendo
cuáles son las diferencias sustanciales entre laicidad y laicismo, y lo mismo en términos de educación, es decir, cuáles son las diferencias sustanciales entre la LOE y la LOMCE, y en estos temas, tanto de laicidad como en la ley, cuáles son los trasfondos ideológicos que hacen que estos temas tengan esa controversia y estos extremismos que hacen que realmente se salga a la calle, que se hacen que se hagan bloqueos. Es decir, que al margen de las restricciones, con toda la libertad del mundo, la segunda cuestión sería, por orden que queráis, qué es lo que hay detrás para que estos temas sean tan candentes y tan conflictivos desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, lo que vamos a hacer como método de trabajo es, interviene Paco, pero interviene Julio, es decir, tranquilamente. Primer tema, todo el tema del laicismo, y entre vosotros dialogáis. Y luego pasaríamos al tema de propiamente la escuela, cómo se dan estos fenómenos, para luego hacer un diálogo abierto y que la gente preguntemos con toda tranquilidad lo que creamos conveniente. Si os parece. Sí, por mi parte no hay ningún problema. Yo le cedo la palabra a Julio, que vive en Getafe y que creo que él puede de alguna manera empezar con este. A mí me da un cierto pudor porque hay muchos compañeros y amigos que saben tanto más que yo de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Empieza siendo muy humilde. No, es verdad, no, lo digo sinceramente. Está Antonio, está Luis, compañero de Asturias, está el propio Julio, hay un compañero que sabe muchísimo. Así que, Julio, si quieres empezar y luego pues yo continúo un poco. Hemos estado hablando esta mañana y vamos a ser muy cortitos. Yo creo que tenéis que decir mucho más que nosotros, algunos de vosotros que estáis ahí y vosotras que estáis ahí. Bueno, yo, por empezar de alguna manera, creo que en estos dos temas que se plantean, por una parte, la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, de la Ley de 2006, está por una parte donde uno de los elementos, hay quien dice menos significativos, es precisamente el tema del laicismo, el tema de la presencia de la Iglesia, de tal manera que yo leía un artículo ayer de un catedrático de la Universidad de Granada que planteaba que en este momento en la LOMCE en la LOMLOE hay factores exógenos que han obligado 14 años después de la LOE a actualizarla porque son factores nuevos, como es todo el proceso de digitalización de la educación, como es toda la agudización de la crisis climática, como es toda la presencia del movimiento feminista, etcétera. O sea, hay una serie de factores nuevos en la sociedad a los que la educación ha de dar respuesta. A eso le llaman factores exógenos del sistema educativo. Y él plantea que hay también unos factores endógenos que también se han incorporado de una forma clara y evidente en esta nueva ley, que son los factores internos al propio sistema educativo, y que son los que se derivan de la necesidad de una nueva práctica docente. Ahí está todo el concepto de escuela inclusiva, toda la respuesta de atención a la diversidad, todo el tema de las diferencias en la unidad del ser humano. Y también está ahí el tema de lo que ahora se conoce y se incorpora a la ley de las competencias claves, de tal manera que el currículum escolar no se centra en los planteamientos clásicos de los conocimientos, sino que de lo que se propone en este momento es que el alumno sepa sobre todo hacer y que adquiera las competencias clave que necesita para ser un ciudadano activo en la sociedad.
Y además de esos factores exógenos y endógenos, este hombre dice que hay unos factores que él denomina parapedagógicos, como si fuera algo paranormal, y ahí sitúa, él dice, los problemas que han embarrado todo el debate sobre la ley, y sitúa dos que son precisamente los que hoy nosotros vamos a poner en el primer plano, que es el tema de la religión en la escuela y el tema de la relación escuela pública-privada. Y lo que sucede es que lo hacen para, ellos dicen, desideologizar la escuela y despolitizarla para hacer posible un pacto futuro, dejando al margen esas cuestiones que yo entiendo que para nosotros son centrales, porque lo que ha polarizado hasta ahora toda la oposición a esta ley, a la LOMLOE o a la ley CELA, es precisamente los factores de la libertad, la defensa de la libertad de centros, que no es otra cosa que la defensa de la libertad del negocio privado de la educación. Por otra parte, está relacionado con eso todo el tema de la respuesta que se ha de dar a la educación inclusiva, y ahí se ha polarizado con educación especial sí, inclusiva también, que se ha creado una plataforma para defender que haya centros de educación especial donde los alumnos que van ahí no pueden integrarse nunca en los centros ordinarios. Y hay un tercer elemento que es la relación de la escuela privada con las políticas educativas. Y en este momento, toda la descalificación de la nueva ley desde el espacio privado ha sido precisamente por que la ley pone ciertos límites a la escuela privada concertada. Y también ha puesto algunos límites a la presencia de la religión. La virtualidad de esta ley es que ha derogado la LOMCE, la ley BER, la ley anterior, que era la ley del PP y solo del PP. Por lo menos la ley actual, la que se acaba de aprobar, está apoyada por 6-7 partidos, aunque el logro de diputados para aprobarla ha sido muy pequeño. Se ha aprobado con 177 votos a favor, pero con una diversidad mayor, que eso ha significado también los límites de esta ley, porque es una ley muy timorata en algunas cuestiones. En el tema del avance, para mí uno de los criterios de análisis de esta ley es ver si esta ley favorece el modelo de escuela pública que defendemos y la defensa del derecho de todos a la educación. Por ejemplo, para analizarla hay que ver si responde a ese modelo de escuela pública que es una escuela democrática, si ha aumentado los procesos de participación más de los que tenía la LOMLOE y la propia LOE. El tema de una escuela científica. Hay que analizar qué currículum se propone. Si es un currículum interdisciplinar y transdisciplinar basado en la ciencia y en las evidencias científicas. Una escuela laica, si esta ley avanza realmente en el camino hacia una escuela laica y hacia una sociedad laica, lo mismo en cuanto a una educación inclusiva, ecosocial y todo lo demás, ¿no? Hoy nos vamos a centrar no en todas esas características positivas que aporta la ley sobre la ley anterior, que son muchas cosas, sino en concreto en torno a la de la laicidad. Esta ley
los propios, yo he hablado con algunos de los propios participantes en la elaboración y la redacción de la ley y te dicen que han llegado hasta donde han podido. Yo pienso que podrían haber ido un poco más allá, pero sí que dicen que están condicionados por las políticas globales del Estado, que no han cuestionado en ningún momento el concordato de 1953 que se concreta y desarrolla en los acuerdos de 1979, ¿no? ¿Es un avance sobre la LOMCE? Sí, porque la presencia de la religión, que en la LOMCE era una asignatura evaluable que tenía el mismo valor que cualquier otra, y con una asignatura espejo, ahora la presencia de la religión es de oferta obligatoria, pero no tiene la característica de ser una asignatura evaluable, pero sí que está dentro del currículum, que es una de las cuestiones que desde distintas organizaciones que firmaron un manifiesto promovido precisamente por Europa Laica, cuando Paco estaba de director, y que firmamos muchísimas organizaciones, lo que se proponía ahí era que la asignatura de religión confesional no estuviera presente. Entonces, es un tema íntimamente ligado con la configuración de un Estado aconfesional, un Estado laico, donde la propuesta de una enseñanza laica sea un eje fundamental. Y ahí esta ley se ha quedado a medio camino. Eso sería para mí el marco del diálogo que podemos tener a continuación. Bueno. Dejo el tema del laicismo y la laicidad porque Paco, lo comentábamos esta mañana, creo que tiene más experiencia, tiene una perspectiva histórica y es una de las cuestiones centrales de muchos de sus libros y en concreto del último libro que me parece que es interesante, de la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza, donde hace un recorrido histórico sobre este tema y sobre otros más. Pero te lo dejo a ti, Paco, para que lo desarrolles un poquito. Bueno, la verdad es que yo me he movido más en el ámbito de la gestión política de la enseñanza, no he sido profesor, no he sido maestro, me he movido en el mundo de las APAs, en el mundo de la política, en el mundo institucional, de los ayuntamientos y últimamente de Europa Laica, de la campaña Religión fuera de la escuela, etc. Cuando dejé la presidencia de CEAPA, con la que coincidí con Julio durante muchos años haciendo cosas, escribí un libro, bueno, pues un poco fruto de la experiencia de muchos años participando en todas las leyes educativas, desde el Estatuto de Centros, que fui ponente en el Parlamento, hasta, bueno, pues las últimas leyes LOPEG que se surgieron. Siempre había la misma excusa por parte en aquella época del gobierno de turno socialista que había, ¿no? El problema que tiene el sistema educativo español de siempre, salvo en el brevísimo periodo de la Segunda República, que fue muy breve, es que las sotanas siguen en las aulas. Las sotanas siguen en las aulas y generan conflicto, evidentemente. Y en esta última etapa de la historia de España, bueno, pues se ha consolidado un sistema dual, en donde está la enseñanza de titularidad pública, que está extendida por todo el territorio, en el ámbito rural, etcétera, y luego está la enseñanza de titularidad privada, una parte importante concertada, y de esa parte importante concertada en mayoría de organizaciones religiosas, de escuelas católicas, ya no tanto en manos de frailes y de monjas, sino de organizaciones de seglares tipo Kikos, que están acaparando una parte importante de todo ese modelo educativo concertado, tanto en la educación infantil como en la primaria y secundaria, y no digamos ya en la formación profesional a través de la Universidad Católica de Murcia. La situación en este momento de cara al futuro yo la veo bastante compleja y desde luego la ley aprobada
en el Parlamento, según los diputados del centro izquierda, que no pudieron llegar más lejos, yo pues la veo con un cierto pesimismo. Primero porque esta ley todavía aumenta las competencias mayormente a las comunidades autónomas, casi en un 12%. Eso significa que los currículums y la organización escolar va a estar en manos de las comunidades autónomas. Claro, si las comunidades autónomas estuvieran en manos de gobiernos progresistas y esto fuera hacia adelante durante tiempo, pero hoy por hoy está en manos de gobiernos conservadores. O concretamente en este momento el 70% del alumnado está en comunidades autónomas con gobiernos conservadores o muy conservadores, en algunos casos, como es el caso de Murcia, que van a nombrar a la consejera de Educación de Vox. Es decir, que el riesgo que esto tiene es que la puesta en práctica de esta nueva reforma, que no es una ley, sino es una reforma de leyes anteriores, la van a poner en práctica gobiernos conservadores con su marchamo conservador, es decir, intentando beneficiar a través de 1001 decretos todo lo que es el ámbito de los conciertos educativos y bueno, pues manteniendo aquellas cuestiones que a ellos les interesa ideológicamente. Entonces la situación queda muy parecida como estaba en la LOE, la Ley Orgánica de Educación del año 2000, del año 2006. Es decir, que la religión se sigue ofertando en la escuela a todo el alumno que quiere, la religión católica fundamentalmente, también otras religiones, pero de forma muy minoritaria todavía, y sin alternativa, en este caso, a la religión. Claro, en los primeros años del siglo presente, del siglo XXI, las familias que no llevaban a sus hijos a religión o no pedían religión eran conscientes que a cambio de ello pues no había nada. Había pasillo, había biblioteca, bueno, pues dependía del claustro, del equipo directivo. Yo no sé cómo van a reaccionar los padres y madres ahora sin asignatura espejo, ¿no? Porque las generaciones cambian, la situación cambia, los padres y madres que acceden hoy con sus hijos a la escuela son diferentes de los que accedían hace 15 o 20, 25 años, y el que no tenga una asignatura espejo, que siempre, como sabe Julio Rogero, lo hemos reivindicado, que no hubiera una asignatura alternativa a la religión, pero en este momento no sabemos cómo van a reaccionar las nuevas familias cuando sepan que en muchos centros de titularidad pública pues no hay nada alternativo a la religión, y cabe la posibilidad, por conocer muy bien todo el ámbito de las familias, de que algunos padres decidan que vayan sus hijos a la religión antes de que no hagan nada. Por lo tanto, es una experiencia un poco compleja. La única solución que había, y que en su día pues, se le ha dicho a los distintos gobiernos que ha habido, es que la religión como mínimo saliera del horario lectivo obligatorio, en la misma línea que en su día marcó el Tribunal Constitucional italiano, sacando la religión del horario lectivo obligatorio. Eso sería una de las. Por otro lado, está todo lo que afecta a lo que ha comentado Julio del concordato de 1979, que esa es clave. Es un concordato que ni siquiera se ha planteado los distintos gobiernos, ni el de ahora tampoco, ni siquiera reformarlo en aquellas cuestiones más onerosas. Por ejemplo, que la educación en España tiene que someterse al ideario cristiano. Es decir, que no puede haber nada en la educación que vaya en contra del ideario cristiano. Claro, si en un momento en donde en el Parlamento de España tenemos 179 diputados y diputadas, 179, mayoría absoluta, para poder reformar o denunciar el concordato, no lo hacen, ¿cuándo lo van a hacer? Y digo 179 sin contar al PNV, que es un partido, como todo el mundo, de origen religioso. Y hablo de 179 diputados, contando el Partido Socialista Obrero Español, contando Unidas Podemos, contando Esquerra Republicana de Cataluña, supuestamente de izquierdas, contando Bildu, contando el Grupo Gallego, en total son 179 diputadas y diputadas. ¿Por qué no se hace? Pues porque el actual gobierno de España, que mantiene la mayoría del Parlamento, no quiere tener ninguna confrontación con la Conferencia Episcopal y mucho menos con el Vaticano. Y esa es la clave de todo ello. Si a ello aumentamos una situación que se viene dando ya en toda Europa tras el Tratado de Lisboa, y es que bueno, pues los mercados o el mercado entra en el ámbito de la enseñanza y todos los sistemas educativos europeos están entrando en mayor o menor medida en esta cuestión,
en España tenemos una tradición desde la LODE que se ha ido incrementando en las grandes ciudades muchísimo más, como Barcelona, Bilbao, Madrid, en donde más del 50% del alumnado va a centros privados concertados, como todo el mundo sabe, más del 73% de diario católico. Es decir, que estamos soportando del sistema educativo dos cosas. Por un lado, 19.000 delegados diocesanos en los centros, que no solamente dan religión a aquel alumnado que lo pide, sino que ejercen hacen proselitismo religioso dentro de los claustros, dentro de los consejos escolares y dentro de la comunidad educativa. Y claro, es un ejército, 19.000 personas en los centros de titularidad pública que se dedican a cristianizar pues a la enseñanza, es un problema. Y el segundo problema es la financiación por parte del Estado de centros de ideario rotundamente religioso. A más, se ha ido configurando desde la ley del 70, desde la ley Pierre-Palasí, el hecho de que todo el currículum, los contenidos del currículum los escriben, los diseñan las editoriales de News. El libro de texto es el dios de la escuela, prácticamente salvo aquellos centros que tienen, como bien sabe Julio, pues una pedagogía diferente, más abierta, una pedagogía adaptada al entorno, pues la inmensa mayoría de los centros dependen de los libros de texto. Los libros de texto los escriben personas que pertenecen a editoriales mayoritariamente católicas. Es decir, los libros de texto que hay en las escuelas en este momento, de geografía, de historia, de filosofía, los hacen editoriales católicas y no son revisados por el Ministerio de Educación ni por las consejerías respectivas, salvo que haya algún tipo de denuncia por parte de alguna parte del profesorado o de algunos padres y madres. Ante este hecho, la nueva reforma educativa, salvo lo que ha comentado Julio Rogero, de que la nota no va a contar para la beca o para el acceso a la universidad en el bachillerato, y de que la religión no va a tener asignatura de espejo, y veremos eso cómo resulta al final, en el resto, pues la situación queda como ha venido estando desde que se hizo la LODE, desde que se hizo la LOCSE y el resto de leyes que han ido sucediéndose, las distintas reformas que ha habido hasta este año. Por lo tanto, en el tiempo de la laicidad, el sistema educativo gana muy, muy poco y claro, a mí me da cierta, al haber estado metido dentro del ámbito político y social, me hace cierta gracia la excusa que ponen algunos compañeros y compañeras diputados del ala del centro izquierda que no han podido llegar a más. Pues no han podido llegar a más porque además no han querido, porque cuando se le pusieron encima de la mesa algunas pequeñas cuestiones insignificantes para que en las disposiciones transitorias, adicionales, se pusieran cosas tan sencillas como por ejemplo, que en ningún centro educativo haya simbología ideológica, tan sencillo como eso, para evitar conflictos que seguimos manteniendo en los centros con simbología religiosa. Y ni siquiera citamos simbología religiosa, no, simbología ideológica, para evitar esos conflictos. Cuando se les dijo, vamos a poner en las adicionales que a los niños de 3 a 6 años no se les oferte religión, porque se puede hacer con los acuerdos de la Santa, incluyendo los acuerdos, que lo están haciendo en el País Vasco, que en una adicional sería que a los niños de infantil no se les oferte religión. Cuando no se les oferta a los niños de infantil religión, en aquellos sitios que sucede, el número de niños que piden religión en primaria baja rotundamente. Es más, hemos tenido una experiencia en Castilla-La Mancha hace años, a través de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, a través de las federaciones de APAS, hizo un informe en el sentido de que cuando se les pide a los padres que digan al principio de curso si sus hijos quieren que den o no religión, les hacen marcar una crucecita, pues la Defensora del Pueblo dijo que eso no era jurídicamente no era aceptable, ¿no? Con una constitución en la mano, porque a nadie se le puede preguntar qué religión tiene. Pues en algunos centros de esta comunidad autónoma, algunos directores, amigos, entre comillas, amigos del ámbito de la laicidad, dejaron de presentar este papel y de mandar una cartita a los padres diciendo: aquel padre o madre que quiera que su hijo de religión, que nos lo haga saber.
bajó enormemente el número de niños que pedían religión, bajó enormemente. Cosas como estas, que son constitucionales, que son jurídicamente posibles, que se podrían haber metido en las disposiciones adicionales de la ley, ni siquiera han querido saber absolutamente nada. Es más, han decidido que no haya filosofía en la secundaria, pero por el contrario han decidido que haya una asignatura que no sabemos cuál va a ser su contenido, que se va a dar en un curso de secundaria y en un curso de bachillerato, en donde... De primaria. Perdón, de primaria y en otro curso de secundaria, sí, gracias Julio, en un curso de primaria y otro de secundaria, cuyos contenidos desconocemos, que va a ser una especie de cajón desastre, como Educar para la Ciudadanía, en donde desde algunos ámbitos, parece ser desde Esquerra Republicana de Cataluña y algunos otros ámbitos, se va a incorporar algo así denominado como cultura religiosa o el hecho religioso, que no sabemos en qué va a consistir, con la intención que tiene el Ministerio de Educación y evidentemente las consejerías que están en manos de la derecha, que son muchas en este momento y son muchas las que van a aplicar la ley a partir del mes de septiembre, de que esa asignatura la puedan dar los delegados diocesanos, es decir, las personas que imparten religión. Y hay unos lobbies que son las asociaciones de profesorado de religión, que son unos lobbies potentes, que se reúnen con el Ministerio con demasiada frecuencia y están intentando que se les habilite para que ellos sean los que den esta asignatura de hecho cultura religiosa. Por lo tanto, desde el ámbito de los que defendemos la laicidad en el sistema educativo, lo que se ha ganado ha sido muy poco, yo diría peor. Y para terminar, una cosa. Se está vendiendo como algo progresista el hecho de que se equipara en derechos y deberes a la escuela de titularidad pública con la escuela concertada, privada concertada. Ojo con esto. Eso que se vende como algo progresista puede ser mal aplicado o aplicado en las comunidades autónomas con gobiernos conservadores, puede ser un boomerang en contra de la escuela de titularidad pública. Porque no puede tener los mismos derechos la escuela en manos de la patronal privada, la mayoría católica, que la escuela que es titularidad de toda la ciudadanía, que es la escuela pública. Deberes sí, pero derechos no. Por lo tanto, ese es un riesgo que también está y que desde luego nosotros estimamos que esta nueva enésima reforma no soluciona. Y como Julio Rogero entra en analizar el conjunto de la ley, pues decir por último que bueno, una reforma más que sale sin financiación, una reforma más que en la historia de España, desde la ley de Moyano de 1857, sale sin financiación. Es decir, que después de que en el año 2008, que hayamos llegado al 4,95% de media del PIB de financiación de la enseñanza, ahora estamos aproximadamente en el 3,9, 3,94 aproximadamente. Hay un compromiso del actual gobierno del Estado de subirlo al 5,2%, pero que sale una vez más sin ninguna ley de financiación, aunque nos salgamos un poco del tema de la laicidad, pero no tanto, porque sí que están subiendo los módulos a los centros privados concertados. En el año 2020 se subió el 5% a los módulos. Se subió el salario del profesorado para equipararlos a los del ámbito público. Y en el año 2021 se va a subir los módulos aproximadamente entre el 6 y el 10%, los módulos de enseñanza privada concertada. Y también hay negociaciones con los sindicatos para que el profesorado de la enseñanza de titularidad pública se equipare sus salarios de la enseñanza concertada. ¿Ello qué significa? Que se ha establecido la educación dual. Tenemos dos sistemas, el de público de titularidad pública y el concertado, y la mayoría en mano de la Iglesia Católica. Bueno, con esto yo termino y ya podemos empezar el debate o hacer las preguntas o consideraciones que estiméis. Sí. Yo quizás preguntar, Julio ha puesto un poco todo el contexto general, tanto de los factores
exógenos, como son los cambios que se están produciendo a nivel de los sistemas sociales, es decir, el cambio climático, la digitalización, el feminismo, y realmente eso es un cambio que exige efectivamente la modificación también de las estructuras de aprendizaje. Pero realmente tú, Paco, planteas todas las resistencias interiores que hay en la propia ley para que realmente se asuman todos esos cambios sociales que se están planteando, y sería la pregunta justamente ¿en dónde está la resistencia? Porque parece que es estática, la educación termina siendo estática ante un mundo plenamente en cambio por un problema de relación de fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, es preguntar, bueno, digo, está abierto el diálogo, cada uno que pregunte lo que crea conveniente, pero parece que realmente es un paso a la ley, pero al mismo tiempo hay una resistencia de los grupos de fuerza y de poder que impiden que se asuman estas cuestiones. Yo quisiera decir, por completar lo que decía Paco, que uno de los problemas, bueno, primero que hay que asumir que el espacio educativo y de los sistemas educativos es un espacio de lucha donde se confrontan modelos educativos diferentes y en algún caso radicalmente diferentes, ¿no? El modelo dominante sigue siendo un modelo de sumisión, de docilidad, de obediencia acrítica al poder y a quien tiene el poder dentro de los sistemas educativos y a quien diseña las propias reformas, ¿no? Y también hay otra corriente a lo largo de toda la historia de la educación que son el movimiento social de transformación de la educación, donde entran movimientos de transformación de la educación, como los movimientos de renovación, como toda la escuela nueva en el siglo XX, a principios, la escuela moderna de Ferrer y Guardia, el planteamiento de la escuela popular de Freinet, de la escuela y la educación liberadora de Freire. Bueno, hay toda una línea que recogemos en este momento y en estos últimos años, organizaciones que nos planteamos la defensa del espacio público y de la escuela pública. Ahí sí quería profundizar un poco más el tema que ha planteado Paco, de la relación escuela privada, escuela pública, como dos polos con intereses totalmente diferentes, ¿no? Hoy y que en la LODE del año 1985 se contemplan por primera vez los conciertos en la perspectiva de que la escuela concertada es una escuela subsidiaria de la escuela de titularidad pública y que cuando el Estado tenga recursos suficientes para que todo el alumnado pueda acceder a la escuela de titularidad pública, esa escuela iría desapareciendo. El problema grave es que desde ese momento esa escuela va consolidándose y va asentándose, porque se va asentando todo el proceso de privatización. Y lo más grave es que ya en un momento determinado, la LOE se contempla, y luego lo profundiza mucho más la LOMCE, se contempla que la escuela concertada es un servicio público. Y eso fue un retroceso fundamental, porque ya no era subsidiaria, era una escuela complementaria al mismo nivel que la escuela de titularidad pública. Eso se ha afianzado y en este momento, aunque la LOMLOE sí que pone límites al desmadre que la LOMCE, la Ley Wert, había hecho con la enseñanza privada, que estaba haciendo lo que quería en cuanto a las cuotas, en cuanto a la donación por parte de los ayuntamientos de terrenos públicos, en cuanto a la educación diferenciada por sexos, en cuanto a la dotación económica, toda una serie de factores que estaban llevando a que la financiación de la educación fuera fundamentalmente a
a la escuela concertada. En los últimos 10 años la escuela concertada ha aumentado la financiación en un 22% y la escuela de titularidad pública no llega al 5%. Y eso es gravísimo. Además de eso, otro elemento para mí grave es que esta ley no se plantea en ningún momento que la escuela concertada vuelva a ser una escuela subsidiaria de la pública y que se plantee un proceso dialogado, abierto, de que esta escuela vaya desapareciendo. Y cuando digo desapareciendo, digo que no reciba financiación pública para defender intereses privados y que toda la financiación de la educación vaya a la escuela pública. Y eso me parece clave. Y no hay límite, ni la ley se ha atrevido a decir nada de eso, porque ha habido partidos que la han apoyado que han puesto un veto a la posibilidad siquiera de acercarse a este planteamiento de subsidiariedad de la escuela pública de la escuela privada respecto a la pública. Y otro punto que quería decir, porque hay un ejemplo muy evidente, Paco decía, el gran problema que tiene esta ley es que quien la va a aplicar son las comunidades autónomas porque tienen las competencias plenas en educación. Esa aplicación va a ser tan, iba a decir macabra o tan compleja o tan contradictoria que hay gobiernos que ya están planteándose una legislación, desarrollos de la propia LOMLOE que van en contra de la propia LOMLOE. La Comunidad de Madrid tiene preparada una ley que se ha parado precisamente por las elecciones, que se llama Ley Maestra de Libertad de Elección de Centros. Esa ley maestra va punto por punto contradiciendo lo que la LOMLOE plantea en cuanto a la escolarización, en cuanto a, al tema de los conciertos. Plantea, por ejemplo, que los conciertos no sean a 4 años, a 6 años, como decía la LOE, sino que sea 10 años. De tal manera que son intocables de aquí a 10 años, mientras la escuela de titularidad pública va a cerrar aulas, va a cerrar colegios, mientras la escuela privada concertada va a seguir asentándose y creciéndose y va a seguir siendo intocable. Por ejemplo, ahí plantea la financiación de los centros que tienen educación segregada por género, cuando la propia LOMLOE lo prohíbe. Eso va a generar conflictos que irán al Tribunal Constitucional y demás, que tardarán años y años en resolverse, y mientras seguirán haciendo sus políticas educativas. Y así podríamos ir poniendo todos los ejemplos y todo lo que plantea, por ejemplo, esa ley. Y veremos luego los desarrollos del currículum, que en la ley, en la LOMLOE plantea, y ya hay un equipo que además mañana presentan los avances y el trabajo que están haciendo de un planteamiento de un nuevo currículum que recoja planteamientos nuevos y vamos a ver si realmente ese currículum competencial frente al currículum de contenidos academicistas pues va a salir adelante. Son muchos los temas que hay Julio, implicados en todo esto. Y en ese sentido decirte que sí que es cierto que el Ministerio de Educación está trabajando estas últimas semanas o meses con el tema del nuevo currículum, nuevo planteamiento, pero es que se ha empezado la casa por el tejado. Es que eso era lo primero que había que haber hecho. Claro, es que de cara al curso que viene no da tiempo, porque las editoriales tienen que editar sus libros, ya están en máquina los libros del año que viene. Los proyectos educativos de centros están empezando ya a perfilarse para inicio del curso del año que viene. En esta situación de pandemia el tema es todo muy complejo. Luego, se tenía que haber empezado. Nosotros la propuesta que se le hizo al Ministerio en su día era, primero vamos a
a hacer unos decretos, leyes con Mito Zapatero para derogar aquellas cosas más onerosas de la LOMCE. Y luego vamos a hacer una ley, una reforma de la enseñanza partiendo de la modificación de los currículums, analizando qué está pasando en cada una de las comunidades autónomas. ¿Por qué en el País Vasco se gasta e invierte en educación el doble que en Canarias, por niño, por ejemplo? Si toda esa desarmonización que hay del sistema educativo español, la rigidez, todo el tema de la libertad de cátedra, hay una serie de cuestiones que están ahí, que se tenían que haber analizado antes de hacer esta reforma deprisa y corriendo, y que bueno, que vamos, yo no sé qué va a pasar de aquí a 2, 3, 4 años, porque no soy adivino, ¿no? Y esto además va muy deprisa, es decir, hay quien dice ya, no hay quien dice ya, es que es un hecho. Los contenidos los están escribiendo a 10.000 kilómetros de Madrid, o de Gijón, o de Albacete. Los están escribiendo las empresas que controlan la digitalización del futuro. Ahí están escribiendo los contenidos del futuro. Y los estados, que cada vez son más pequeñitos, cada vez son más insignificantes, controlan muy poco el tema del ámbito de la futura digitalización del mundo laboral y del sistema educativo. Por eso posiblemente se tenga que haber empezado la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Por ello, bueno, pues nosotros somos bastante pesimistas en ese sentido. Yo quisiera intervenir. Hay una cosa que ha salido casi a última hora, y es el tema de un asunto pendiente que está todavía de la LOE. La LOE fue la que empezó a igualar la concertada con la pública, porque se empezó a decir todos los centros financiados con dinero público. A partir de ahí, toda esa su seriedad, suplencia que tenía que tener la escuela privada con respecto a la pública, acabó, porque se hizo una equiparación. E incluso es ahora en la lucha ideológica, hay que replantearlo en ese sentido, que aquellas escuelas que tienen una propia ideología no pueden ofrecer un servicio público. El concepto de lo público está ahí, y esa es el escalón roto desde la LOE. Y si ese no se retoma como tal, la cuestión de hermanamiento, de confrontación que hay en la escuela concertada, que hay que añadir a su vez yo creo que uno de los fallos más patentes que tiene esta nueva ley, la ley CELA, es que no se haya roto con claridad la equiparación hombre-mujer, niño-niña, que todavía van a encontrar, porque lo buscan. Si no lo hay, se lo inventan subterfugios para ir rompiendo la equiparación y meter las discriminaciones que ellos quieren, con respecto a la separación de alumnos y alumnas. Es volver casi al nacionalfranquismo. Ellos, por todos los recodos que pueden, vuelven a entrar en ese sentido. Tiene la escuela de niños, niñas, meten el concepto ideológico que ya lo tienen. Por un lado está la ideología de los centros, por otro lado ahora vienen los de violencia, odio y xenofobia, vienen ellos con el veto parental y con esas cuestiones. Pero claro, el grave problema, desgraciadamente, no es que no pueden, que no quieren, porque, entre otras cosas, pues ya habéis visto que dentro del PSOE están los socialistas cristianos. Van a ser solamente oposición que tiene el sistema. El sistema que decía que aquí hay unos ministerios de Estado que no se le pueden dar a cualquiera. Están los ruidos de sable, están un montón de cosas, y que el problema es fundamentalmente político-social, que está fuera de la escuela, y que el tipo de sociedad que tenemos actualmente es una sociedad deseducadora, porque cada vez la escuela y la familia tienen menos capacidad de intervenir con respecto a dar un ambiente democrático, de reflexión, de construcción del conocimiento compartido, y eso es una realidad concreta, y ahora, efectivamente, a veces contamos solamente las lentejas, pero hay un problema más de fondo.
esperar un poco una revolución, un cambio esencial en el tipo de educación, lo creo muy difícil si nos seguimos engañando. Todavía, si hay un problema principal que hay, yo sufro en Jaén el problema, tenemos un magisterio muy conservador, en el sentido de que todavía no han llegado a conocer por qué se metió el palabra ese del currículum. Si la gente no tiene conciencia, porque este Tejado y era ya una réplica frente al libro de texto y el conservadurismo de la escuela. Y entonces, no se tiene como no se tiene el concepto, pues sigue todavía el libro de texto, que es de alguna manera, que incluso desgraciadamente el precedente de lo que vendrá por la educación digital. En eso estamos, y ahí desgraciadamente hemos sufrido ahora mismo la escuela a distancia, y vamos a ver el sentido, el comprender hasta qué punto la construcción del conocimiento es siempre la convivencia en la escuela. Yo no voy a pedir tanto como diría aquel crítico, que las escuelas sean esferas democráticas de participación, y que podrían serlo con los medios que se abren. Pero claro, estamos en un contexto en el que el problema democrático, la calle, la perdió la izquierda, la domina entre el neofranquismo que vuelve y el neoliberalismo que viene desde fuera a homogeneizar las características de cada país, de cada rinconcito. Estamos así. Si no se va a lo esencial, efectivamente, estamos en el problema. Yo, de verdad, hablamos de reformas y sí, y efectivamente, en cada una de las reformas se ha ido perdiendo. ¿Qué pasó en la LOGSE? Ellos tenían muy contexto y iban a lo suyo. Y fueron a lo suyo que a la privada le dieron 2 años más. Y ellos con su estrategia dicen que pongo a mis niños en infantil y me lo retiro cuando terminan la LOGSE. Y tienen 2 años más de prolongación del currículum y ahí los tienen. Con una estrategia perfecta de ganar y de avasallar el terreno que tenía el concepto de lo público. Esas son cosas esenciales a las que desgraciadamente a veces no lo tenemos claro. Y claro, y si a eso le tenemos que añadir además la segregación de los servicios públicos igualadores. Ya hemos visto el baño de la sorda que hemos tenido y seguimos teniendo con la sanidad. Y algo por el estilo que ya se ha dicho aquí con respecto a que haya comunidades que tienen más sensibilidad y dan su dinero. Y otras simplemente pues están dejando exhaustos los cauces económicos. Y ya no digo lo que hay con respecto a la concepción mínima educadora. El problema en Andalucía es que van a terminar incluso con la función del maestro, de la tutoría entendida a un maestro generalista. Ellos ya van a romper con cualquiera y tienen el módulo de 45 minutos, un proceso de supuestamente enseñar, y el niño no tiene ocasión de rumiar mínimamente con el tiempo que se necesita en eso. Eso es tan peligroso o más que la digitalización que viene. Esos son problemas de verdad esenciales. Yo escribí el libro que he escrito y estuve a punto de decir, no sirve para nada. Estamos en un proceso en que todo está en contra precisamente de una educación humanista, en el sentido de que sea la persona que reflexione, que tenga ocasión, que pueda rumiar lo que pasa cuando vamos hacia un ciudadano de memoria de pez, y una serie de cuestiones que cuestan mucho trabajo. Yo de verdad me preocupa mucho. El otro día hablábamos, efectivamente, el sueño de la eclosión humanista de la República, que venía por toda la siembra anterior
de la institución libre de enseñanza, con los ateneos en los que se enseñaba y lo demás, y se interactuaba entre los demás, nos falta. Estamos a la contra. Anteayer debatíamos un poco sobre la formación del profesorado. Y yo digo, estamos totalmente a la contra de lo que vino en la República. O sea, había gente que no iba a ser para maestro y dejó su afición y se dedicó. Y ahora aquí, quienes están dentro del magisterio, primero que no hay una captación, la figura del maestro no se considera ni con el concepto de un ciudadano que quiere liderar un poco. A mí me preocupa muy seriamente esto. Si os parece, digo, gracias Antonio, si queréis contestar Paco, Julio, o si hay nuevas intervenciones, sabiendo solamente por comunicación que lo ideal sería que terminamos en torno a hora y media, que terminamos en torno a las 7:30. Entonces, como han salido muchos temas de la independencia de las comunidades autónomas para aplicar la ley, yo otra pregunta también quería, pero más que nada pregunta, es decir, la mirada electoral siempre condiciona mucho el ir más lejos en una ley que se puede convertir en pérdida de votos. Digo, es preguntaros si ese elemento del condicionamiento de seguir en el poder elimina el contenido para no tener un conflicto, como diría Antonio, de tipo ideológico, ¿no? Bueno, abierto a lo que otras preguntas también. La educación tiene un componente ideológico profundo, lo ha tenido a lo largo de la historia y en este momento más. Lo que ocurre es que no hemos sido capaces, contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno europeo, a alejarla al máximo de la lucha política partidaria, no de la lucha ideológica, sino de la lucha política partidaria. ¿No? Es decir, porque siempre ha estado rondando la enseñanza lo que yo llamo las sotanas, ¿no? La influencia de las sotanas desde la Constitución de 1812 hasta la última reforma, pues es tremenda. Esta mañana comentaba yo en una emisora de radio que quizá los ciudadanos pocos conocen que a estas personas que designan los obispos para que den clase de religión en los centros, la mayoría son personas tituladas universitarias por un acuerdo que hizo el fallecido y amigo Rubalcaba con la Conferencia Episcopal de que todos tuvieran titulación universitaria para que tuvieran mayor estabilidad profesional, de tal manera que en la LOE, que aquí se ha comentado por parte de Antonio y de Julio, las transitorias segunda y tercera, se les da a estas personas las mismas derechos laborales que a un profesor interino. Pero hay un agravante con los chicos y chicas que se presentan a las oposiciones. En muchas comunidades autónomas, y no en todas, porque no nos han facilitado los datos del Ministerio de Educación y el Consejo General del Estado, los años que estas personas que están dando clase de religión, siendo elegidos designados a dedos, les cuentan para luego la oposición. Es decir, temas como este tan borde, ¿no? tan desgraciado, pues está sucediendo en España. Es decir, un chico que se presenta a las oposiciones está en desventaja con una persona designada por los suyos para dar clase de religión, que muchos de ellos se presentan a oposición y luego aprueban, ¿no? para ser profesores de cualquier materia, para que se hayan preparado académicamente. Bueno, ese es un problema que hay y que gobierno tras gobierno, parlamento tras parlamento no soluciona y está ahí. Y la verdad, nosotros teníamos esperanza desde la época de los ayuntamientos del cambio, que surgieron hace 6 años, de que pues, los gobiernos de centro-izquierda iban a acometer, si no la derogación del concordato, sí la reforma importante de aspectos que contravienen la Constitución en algunos, y la gran sorpresa es que va a pasar este gobierno de centro-izquierda con partidos que se denominan muy de izquierdas o muy a la izquierda de la izquierda de la izquierda, y no se va a tocar el concordato, no se va a tocar, va a quedar ahí y va a estar incrustado en el sistema educativo año tras año y está generando muchísimos problemas. El aparcamiento de todo cambio posible se justifica con no es el momento.
No es el momento de Nunca, tocar el nunca. concordato, no es el momento de tocar las inmatriculaciones, no es el momento porque hay miedo al gran poder que tiene en este momento, bueno, que ha tenido siempre y que sigue teniendo la Iglesia. Entonces, el hacer efectiva una constitución que Pero es la iglesia oficial. sí, sí, Es la evidente. iglesia oficial, la iglesia Sí, la que de decide, las sotanas, ¿no? claro, Porque hay otra iglesia diferente que está en otra línea totalmente totalmente de distinta. acuerdo. Y los datos que tenemos sociológicos es que no vería, la ciudadanía en general no vería mal cambios Claro. importantes en las relaciones iglesia-estado. Sí, pero como el poder de movilización lo muestran en hechos como el stop a la ley CELA, que ha movilizado a toda la enseñanza concertada y a las familias que están ahí, que son familias muy interesadas, clase media, de defender su estatus, una clase media aspiracional, que es la que se sitúa en el ámbito de la escuela concertada, como una escuela que están los que son iguales a mí, que los demás están fuera, están en el espacio de la escuela pública, y eso es bastante evidente, ¿no? Sin tocar lo que decía Antonio antes de que la escuela es considerada un servicio público y que digo, la escuela privada concertada como servicio público se equipara a la escuela pública. Ahí uno de los problemas es cómo hacemos que la escuela de titularidad pública sea realmente una escuela pública de mucho más calidad y de mucho más prestigio que la escuela concertada, para que sea realmente la escuela de todos. Andrés, el micro. Pues Valentín quería hablar, Valentín, ¿no? había levantado la mano. Sí, bueno, yo solamente decir que efectivamente a mí me parece una torpeza por parte del gobierno no haber ido un poco más lejos como se le ha pedido, porque la experiencia histórica aquí y en todos los sitios es que por muy blando que seas con la Iglesia, como seas de izquierdas, te va a criticar. Y el hecho es que la ley CELA, como habéis explicado, avanza muy poquito, o sea, restringe muy poquito el tema de la religión, prácticamente van a seguir las mismas escuelas abiertas. Yo ahora hoy escucho la SER al mediodía y de cada 4 anuncios que hay en la SER de aquí de Linares, de cada 4 anuncios, 3 corresponden a colegios religiosos de Linares, a los salesianos de Linares, a unas monjas que ahora no me acuerdo, las Teresitas de Linares y al Colegio de la Inmaculada, es decir, que me parece que son jesuitas estos últimos. Entonces, no les restringen nada y, sin embargo, pues la Iglesia va a criticar siempre. O sea, que ese miedo a la Iglesia, que yo lo comparto, que es muy poderosa, pero chicos, si es que no sirve de nada las concesiones que le hace, van a estar en contra tuya cuando lleguen las elecciones, cuando pongan la ley, cuando empiece el curso, cuando hagan los libros, cuando te metas con no sé qué de cómo se hace la televisión, te van a dar igual, pues, haber hecho una ley adelantada, joder, pero en fin, nada más. Yo quisiera, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. Lo acaba de decir Paco, en el sentido de que una cosa es la iglesia oficial, la institución, y otra cosa es la iglesia que piensa como iglesia o que quiere parecerse a aquel Cristo que había, y luego la gente en general. La sociedad va hacia una secularización. El grave problema es que hay muy pocas personas que identifiquen lo que piensan con lo que hacen. Secularizar es una realidad en la que la cuestión religiosa se ha apartado, pero sin embargo deja hacer. Incluso esas contradicciones se las metemos, se las dejamos, la familia las deja en manos de los niños. Pasan los niños, pues ya han aprendido de complacer a todos, porque los niños, el alumno, sí ya sabe qué quiere el maestro y la maestra. Quiere que le diga el tipo de contestación casi que el maestro o la maestra le pide. Y le dice eso y se conforma.
Y lo mismo que le dice al maestro el maestro y la cambia por un sobresaliente, una buena nota, hace también en la casa. En la casa, allí sabe que a lo mejor en la familia hay un homosexual y hay que creerlo y además es una buena persona, o que hay padres que se han divorciado, o con una serie de cuestiones que la sociedad ha ido rompiendo con respecto a la tradición, y sin embargo la familia a la hora de llegar, pues sí, matricula al niño o la niña en el colegio religioso, y el grave problema es que muchas veces, y se encuentra y lo encontramos en la escuela de vez en cuando, yo me lo encontré en un crío y uno fue hace 30 años y otro era casi hace 10 años cuando me jubilaba. El problema del creacionismo y la evolución natural estaba ahí. Un niño llorando, que maestro, ¿qué hago? Porque la profesora de religión me dice que en 7 días se le surgió todo esto. Y entonces ahí le estamos endiñando a las nuevas generaciones un mundo tan contradictorio entre lo que dicen los poderes establecidos, la evolución que se está imponiendo y todo lo demás, que le estamos todavía dificultando mucho más el futuro. Porque estamos acostumbrando a unas personas que terminarán esquizofrénicas, en el sentido de que no pueden tener un pensamiento claro de lo que ocurre y de lo que deja de ocurrir. Yo quería comentar algo que, vamos a ver, estamos ante un tema político. La sociedad funciona a veces en base a lo que políticamente se establece. Un ejemplo que está sucediendo en la ciudad que yo vivo, 190.000 habitantes, Albacete, en esta región ha habido siempre gobiernos del Partido Socialista, excepto 4 años que estuvo el Partido Popular. Es una región rural con una cantidad grande de escuela pública porque está muy ruralizada. Fijaros que los Tensa, que es Castilla-La Mancha, la ciudad más grande es Albacete, que tiene 180.000 habitantes. Por lo tanto, hay una mayoría de escuela pública por pura lógica, por la ruralidad de la escuela pública. Pero, sin embargo, en la capital de Albacete, igual que pasa en Toledo, estamos detectando desde hace ya 10 o 12 años un apoyo bastante serio por parte del poder político, en este caso del Partido Socialista, a centros privados concertados. Estos días se está viendo unos anuncios, por lo que se comentaba antes, en la radio, de un colegio que se llama el Santo Ángel, un colegio muy grande, que ya no hay monjas, lo compraron los Kikos hace unos años. Tiene concertado todo desde infantil 3 hasta el bachillerato prácticamente, y también una parte de la formación profesional que dan unos módulos magníficos, y están anunciando que van a construir, porque tienen mucho dinero, porque dependen también de la Universidad Católica de Murcia, van a construir una piscina cubierta, es decir, están anunciando un colegio maravilloso, ¿no? El Estado no puede concertar con esos colegios de élite, no puede hacer conciertos con esos colegios de élite. Ahí la enseñanza pública tiene las de perder, porque con lo decía Julio hace un rato, en este tipo de colegios mucha gente no lleva a los niños allí por el tema religioso o no religioso, lo lleva porque empiezan con 0 años, hacen el 0-3, luego hacen el 3-6, luego hacen el 6 toda la primaria, hacen la secundaria, el bachillerato y ya los ponen en la universidad. Y eso para muchos padres es muy cómodo. O la escuela pública empieza a darse cuenta de que tiene que competir en esta dualidad del mercado que ha dejado hacer el poder político, o bueno, se lo come la iniciativa privada, en este caso escuelas católicas, que son las mayoritarias en España. Y yo creo que el desarrollo de la ley esta, de la última reforma, pues se va a producir evidentemente en peores condiciones en aquellas comunidades autónomas de mayoría conservadora, pero hay comunidades autónomas que, aunque no tengan mayoría conservadora, como es la de Castilla-La Mancha, pues yo mucho me temo que se va a desarrollar también mal. Aquí se van a cerrar previsiblemente en el curso que viene y en el siguiente, por cuestiones demográficas, 5 colegios públicos de titularidad pública, que tienen muy poco alumnado. Sin embargo, se mantienen todos los colegios concertados. No se quiere hacer una redistribución del alumnado
para que niños que van a la concertada puedan ir a colegios de titularidad pública. Y se van a cerrar nada más y nada menos que cinco colegios de titularidad pública en una comunidad autónoma controlada por el Partido Socialista Obrero Español de siempre, menos 4 años que estuvo Cospedal. Por eso digo que es un tema, un tema político. Y es más, si alguno ha sido inspector de los que estáis aquí, cuando algunos inspectores han comunicado al poder político que en algunos centros privados concertados, estaban haciendo cosas que no eran que no eran ley, que iban en contra de la ley, pues el poder político a un tupido velo ha metido el informe del inspector en un cajón y ha dejado hacer porque no podía meterse con colegios de concertados católicos. Y eso es un hecho que ha hecho mucho daño a la enseñanza de titularidad pública. Ha habido épocas en donde en esta ciudad de Albacete los colegios públicos no tenían comedor y los colegios privados concertados sí tenían comedor. Y eso pasaba en Barcelona, por ejemplo. De ahí que una gran cantidad de alumnado en Barcelona que iba a colegios públicos, en donde había una enseñanza magnífica en Cataluña y especialmente en Barcelona, pues en un momento determinado, en los años 90, mucha gente pasó a los centros privados concertados por el tema del comedor, por el tema de la conciliación familiar. Y que todos esos trenes que ha ido perdiendo la enseñanza de titularidad pública frente a la concertada no ha sido solo por cuestiones religiosas, pero también ha sido por cuestiones de servicios, como antes también apuntaba Julio. Y ahí es el poder político el que tiene que dar soluciones a todo esto y no quiere darlas. Más intervenciones, Julio. Luis. Luis, ¿has levantado la mano? Sí. Yo quisiera ser un poco más pesimista. Yo conozco... ¿Más todavía? Sí, conozco el mundo de la educación desde una proyección, desde la formación profesional. Yo me formé con la ley de Ruiz Jiménez, vi llegar la ley Vial-Palasí, ayudé a parir la LOCSE y me jubilé un poco antes de estos. Y la ventaja que tiene la formación profesional es que allí se muestra de una manera descarada la lucha de clases sociales que condiciona la escuela. El problema es que a veces queremos resolver la escuela desde la escolaridad. Pensamos que la escuela es un sistema para optimizar el aprendizaje y la escuela es un mecanismo de control de las clases sociales. Entonces, el problema ya no está en los políticos, está en los ciudadanos. La escuela concertada, en la época de Ruiz Jiménez había escuelas de ricos y escuelas de pobres. Toda la FP era para los pobres. La ley del 70 lo intentó unificar. Conociendo la ley del 70 que se escribió a la ley del 70 que quedó, se da uno cuenta de que son los poderes fácticos más que los legisladores los que condicionan el mundo. Pero en último extremo, lo que hizo Felipe González, justificándolo como que era que no había posibilidad de extender la pública y por eso se hacían conciertos, fue generar una escuela pública de clases bajas y una escuela pública de clases medias. Y mientras la mayor parte de los españolitos y las españolitas quieran entender que son de clase media porque llevan a los hijos a la concertada, esto no tiene solución. Sí, y decir que la escuela es la expresión social de lo que está aconteciendo. Yo no solamente era recordar que dentro del propio concordato del más nuevo del 53, realmente si hay algo que está muy articulado y muy estructurado es el control de la educación por parte de la Iglesia. Es decir, quizás el punto más allá de las exenciones fiscales, más allá de si los curas hacían la mili y todas esas cuestiones, hay todo un apartado dedicado y que el Estado depositará la confianza en la Iglesia para llevar adelante toda la cuestión de educación y de formación de la gente. Quiere decir, y eso la Iglesia no lo suelta. No es solamente los 19.000 profesores y profesoras que tienen dedicados a la religión, que además están dedicados exclusivamente a eso. Y antes, lo que antes decía Francisco, tú tienes aquí el Colegio Tierno Galván, pongo el ejemplo de mis nietos, y entonces en la clase de religión hay cine y se ríen y cuentan cuentos.
y en la parte civil, para entendernos, aquellos niños que no van a religión, se aburren como ostras porque los ponen a jugar al ajedrez, porque los ponen a jugar a... Es un tiempo muerto. De tal manera que incluso chavales, al margen de todo, dicen, hombre, es que los de la religión se lo pasan mejor, porque nosotros es un tiempo casi de recreo, pero es un tiempo aburrido. Y decir también que, bueno, el poder de la Iglesia en este momento no es solamente los 19.000, sino que tiene una infraestructura en torno a 50.000 parroquias, que aunque haya un proceso de secularización, que hay un proceso de secularización brutal, pero el proceso de impartir ideología todos los días y todos los sábados y los domingos todavía sigue siendo potente desde el punto de vista del control. Y eso no lo suelta, porque es una de las grandes prioridades de la Iglesia, no soltar el aparato ideológico que llaman ellos, no dicen el aparato ideológico, sino la educación de las conciencias. Y realmente es donde está el debate, es decir, que en la sociedad en estos momentos tenemos un nivel también de transición, de dejar hacer del individualismo, que está como trasfondo, es decir, yo soluciono el problema con mis hijos al margen de las problemáticas sociales. Y el profesorado soluciona su clase con los alumnos y las alumnas al margen del contexto, muchas veces del contexto de lo que está aconteciendo fuera de las aulas, ¿no? Que antes también se planteaba, decir, hay un problema que nos está afectando a todos, no es depresión de los temas que estamos hablando, pero sí que realmente está habiendo una emergencia de lo que antes estaba súper escondido, que en este momento ya no hay bochorno en salir a la calle para expresar cuestiones que antes eran vergonzantes, para entendernos. Antes, identificarte como franquista, identificarte como conservador, pues daba un poco de reparo porque parecía que la sociedad evoluciona. Pero en este momento pues se está viendo, bueno, pues hasta llegar a hacer esa ley maestra por parte de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que no tienen inconveniente en luchar contra el constitucional, porque lo van a llevar al nivel de constitucional. Si hay transferencias educativas, hay transferencias educativas, por lo tanto ellos interpretan la ley. ¿Qué les pasa a decir? ¿Que están fuera de la Constitución? Dicen, bueno, ¿y qué? Bueno, entonces digo, hay todo un desafío que es en la escuela, pero también más allá de la escuela. A mí me más allá, está en la sociedad, es que volvemos a lo mismo. La Iglesia fue una herramienta brutal en manos de Franco. El 53, el concordato lo firmó Ruiz Jiménez, precisamente. La Iglesia se está desmoronando porque la sociedad se seculariza. En Asturias, los colegios de curas, que antes eran de curas y monjas, ahora son de entidades pararreligiosas que no van de curas ni de monjas. El problema es que esa herramienta, que es muy buena herramienta para machacar, la están cogiendo esas hipotéticas clases medias progres para mantener la distancia. El problema es que el apoyo de esa escuela ha crecido muchísimo y de una manera oculta. La gente no presume de eso, pero le gusta ser diferente. La escuela pública es la escuela de los pobres. Y como ahora todos somos clase media, como mínimo, cuando no clase media alta, pues no podemos ir a la escuela de los pobres. Sí, hay una realidad económica y cívica importante. El desplazamiento que significa esa clase media, en la que no se asume fundamentalmente de que queremos ser trabajadores, el que encuentra el trabajo o trabajadora, eso está. Y entonces, aunque la lucha está, que ya la clase trabajadora como tal está un poco perdida, pero se hace en la propia ciudad, en la que muchas veces domina la formación de los guetos, hasta qué punto el pelotazo económico en el urbanismo ha ido transformando las ciudades. Comentaba con José Valentín el problema de Getafe, en el sentido que el alcalde socialista que hubo, que tuvo bastante tiempo, que él tenía que dejarle territorio para que se formaran allí, para que construyeran colegios concertados. Y yo le decía que le hubiera dicho eso y que le hubiera permitido que construyeran iglesias, pero no los colegios concertados, porque el grave problema es que la localización de los centros están siempre en las zonas inhóspitas y en las que vienen convirtiendo en guetos. El concepto ese, y entonces, entre que las supuestas clases medias, que se van perdiendo en el sentido como concepto de clase,
entre también que el concepto de currículum, decían los sociólogos fundamentalmente que hay un currículum explícito que es el que valía en la escuela, que muchas veces dominaban exactamente aquellos que pertenecían a unas clases supuestamente intelectuales. Y luego había un currículum oculto, que era la vida de la colectividad, que no se afloraba. Y el grave problema es de esta puñetera sociedad que no es capaz de poner en conjunto ese currículum común. Hablar directamente en este puñetero país en el que tampoco se sabe discrepar, porque desgraciadamente entramos entre el odio y el miedo, y a callarnos y no te señales, que se decía en tiempo del franquismo cerrado, vuelve de alguna manera. Y esta es un poco la situación que no hemos sido capaces de trabajar en la escuela y que se ha perdido un poco del concepto que había de clase, de que entonces estábamos por buscar y conquistar la libertad, y ahora la libertad la disfrutan y la administran los liberticidas. No, yo solo... Habla, Paco. Habla, no, tú. No, que una cosa muy preocupante es que esta ley es mucho más progresista en muchos ámbitos que la mayoría de las comunidades educativas de los centros públicos, sobre todo. Que el profesorado, que las familias, y eso a mí me parece, ya digo, muy preocupante. En ese sentido, creo que esta ley tiene determinados aspectos que sí que facilitarían un cierto avance hacia ese modelo de escuela pública, aunque tiene muchas carencias. Ya me gustaría a mí que la mayoría del profesorado fuera capaz de cuestionar, como en un momento determinado esta ley cuestiona determinadas pedagogías y propone otras a partir de un nuevo currículum basadas en aprendizaje por proyectos, bueno, y toda una serie de metodologías que hasta ahora nunca habían pasado a la escritura de la ley. Igual que la defensa de la inclusión, una escuela inclusiva, una escuela coeducativa, o sea, todas unas características, la defensa de los derechos del niño, de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, eso es suficiente para exigir profundas transformaciones. El problema es lo que decía Luis, el problema de, fijaros, de el poder de los laicos potenciando la escuela privada, de la clase media que se define como progresista y como laica, que defiende las escuelas que tienen metodologías innovadoras progresistas y que son hoy las más demandadas por esa clase media que busca la reproducción de su propio capital cultural en sus hijos. ¿Cómo? Y para mí es la pregunta, ¿cómo el sistema educativo desde dentro, con una transformación de la conciencia crítica y del pensamiento crítico, es capaz de proponer y hacer planteamientos de renovación pedagógica, de transformación de las prácticas educativas en las aulas, para que haya un sujeto crítico y haya una escuela que todo lo que promueva vaya en una perspectiva emancipadora? Para eso esta ley da algún pie, aunque pone muchos límites, pero es un problema de conciencia social muy grave, de cómo el neoliberalismo y el neoconservadurismo está modificando nuestras conciencias y las subjetividades humanas para que reproduzcan en sí mismo todo eso que hoy es dominante.
Todos los planteamientos sociológicos que Luis ha comentado y que Antonio y tú también sobre el tema de bueno, pues la condición humana, la sociedad en la que vivimos, claro, es una enorme transformación, es decir, incluso por la lucha sindical que hemos vivido desde nuestra generación no es la lucha sindical que hoy que prácticamente es inexistente, ¿no? Las movilizaciones en la calle que hemos vivido, pues no es las movilizaciones que en la calle que se viven hoy. Se ve que hay un cambio sociológico enorme. Pues a pesar de todo eso, y de todo lo que hemos dicho aquí, todavía la escuela de titularidad pública en España tiene parámetros de mucho mayor nivel y de mucho mejor calado, y muchas familias lo saben. ¿Sí? Muchas familias, incluso esas que habláis de clase media, que no estar en la escuela pública no tiene ni comparación en general, con todas sus coherencias, con la escuela de titularidad privada concertada. Y yo creo que hay que animar a la gente desde los ámbitos que nos movemos nosotros. Ya somos quizá un poco mayores, pero algunos de nosotros, pero sí que hay que invitar a que la escuela pública no sea la que decía Viñao hace unos años, de que no juegue a escuela privada, y que juegue a escuela pública, y que realmente dé aquellos servicios que en un momento determinado la sociedad civil demanda, es decir, comedores escolares, pues el tema de la posibilidad de que los niños estudien hasta la secundaria en los mismos centros, desde infantil hasta la secundaria, es decir, intentar que las familias se sientan cómodas en la escuela de titularidad pública, porque aun a pesar de todo sigue siendo la mejor escuela, y es la escuela que no segrega. Es decir, los índices de segregación escolar que todos los organismos internacionales marcan a estados como España, que tiene un porcentaje alto de escuela privada, son enormes. Aquellos estados que tienen una mayoría de escuela pública, los procesos de segregación son mucho menores. Y eso es una cuestión que tenemos que decir a la ciudadanía, al margen de lo que habéis comentado. Yo, 50% tiene culpa la sociedad, pero un 50% tiene la política, los administradores públicos, que no son capaces de volcarse en favor de la escuela de titularidad pública, que es como debería de ser. Incluso los sectores liberales más conservadores, los sectores liberales más conservadores, que incluso defendieron en el siglo XIX la escuela de titularidad pública, la escuela para todos. Incluso pues sectores que crearon escuelas privadas, escuelas laicas privadas, fueron sectores liberales, en algunos casos conservadores, para oponerse a la Iglesia, que controlaba la escuela de titularidad pública. La ILE es privada y es prácticamente de élite, aunque fuera desde sectores progresistas, ¿no? Porque la Iglesia acaparaba la escuela pública, la escuela del Estado. Por lo tanto, creo que sí que tenemos que lanzar un mensaje de que, a pesar de todo ello, a pesar de la reforma de la ley, la escuela de titularidad pública es muchísimo mejor que la escuela privada concertada. Hay una cuestión, había una cuestión que discutíamos un poco Paco y yo, en el sentido del discurso hegemónico social. Está claro que ahora, en conjunto, domina con bastante diferencia el discurso hegemónico neoliberal, alineado con una serie de conveniencias que van para adelante. Entonces, frente a eso, hay una serie de valores más o menos incipientes. Algunos tienen que surgir por necesidad. Yo me acuerdo de la realidad desgraciada. Yo tengo una nieta que vive en Madrid y que va a un centro privado, porque tiene una pedagogía. Todo en Madrid, ya sabéis, en la República Argentina, hacia adelante, es un barrio en el que se dan muchos colegios privados, y eso conlleva por sí mismo un desacarreo tremendo a la familia, que lo lleva el alumnado del Quinto Pino a ese lugar y luego tienen que volver. Les genera una serie de problemas a la propia familia para llevar y para volver. Es una manera que tiene esa sociedad, esa clase media, de complicarse la vida, pero es el tipo de vida que nos venimos dando. Entonces, en ese tipo de ciudad, de esa contradicción en la que permanentemente vive la propia sociedad,
de que incluso son los guetos a los que le temen porque les van a robar, y lo que estamos haciendo es una sociedad desigual, que ni los ricos podrán vivir o los medio ricos podrán vivir con satisfacción. Hay una cuestión de valores o de movimientos sociales que tienen necesariamente que confraternizar, de unir en beneficio común. El movimiento ecofeminista, que en algunos sitios está funcionando, con lo que puede ser el equipo, y con otra cuestión, ¿no?, el tipo de edificación que nos queremos dar, barrios en los que se pueda vivir con cierta dignidad, con unos servicios. Ese tipo de valores, de movimientos sociales, hay que ir conformándolos para que de verdad reflexionen sobre sí mismos, e incluso, pues, decir el valor este que nos decíamos también con respecto a la secularización real con la secularización ideológica. Oye, como nos hemos dado, estaríamos en torno a las 7:30, yo quería resumir vosotros por vuestra parte, los dos intervinientes. Digo, bueno, pues lo que hemos dicho, hay una sociedad que está en pleno cambio, no nos ha dado tiempo ni siquiera a hablar de la digitalización en la escuela y lo que significa y su impacto prácticamente, pero realmente, bueno, hay una transformación social amplia. Hemos visto y ha surgido a lo largo del debate cómo incluso la ley, teniendo sus dificultades, significa un avance globalmente, incluso a veces puede ir como ley marco más allá de incluso de la capacidad crítica del profesorado en su conjunto, pero que realmente significa un avance desde el punto de vista normativo y que posibilitaría, siempre y cuando al interior de esa ley también hubiera una dinámica del punto de vista del profesorado de llevar adelante esos postulados que hay. Y al mismo tiempo la escuela es la expresión también, que es lo que venía diciendo Antonio todo el tiempo, la expresión más gráfica de la situación social en la cual nos encontramos en este momento. Es que no puede ser una expresión distinta a lo que está pasando con los niveles de conciencia a niveles sociales. Entonces, nada más que digo, por ir terminando, si queréis decir unas conclusiones, tanto Paco como Julio, de lo que os parece finalmente. Pues si acaso empiezo yo y termina Julio, como ha empezado él, termine él. Vale. Yo agradeceros que nos hayáis invitado a esta charla esta tarde. Me he encontrado con casi todos amigos, algunos no los conozco, pero sí a muchos, más compañeros de Europa Laica, algunos de ellos. Y bueno, pues yo la conclusión que saco es que esta ley con respecto a la reforma que hizo el PP es muchísimo mejor y era necesaria, evidentemente, no cabe la menor duda, que va a depender mucho de la aplicación que se empiece a hacer en cada una de las comunidades autónomas que se establezcan, de los desarrollos curriculares que se pueden establecer y que la autonomía de los centros que bueno, pues los pueden desarrollar y aplicar, porque sí que tenemos un problema grave en todo lo que es lo que ha comentado Julio, del profesorado que ha sido la función docente por sistemas bastante rígidos y anticuados. Se tendrán que ir adaptando a todo ello, que me preocupa bastante todo el desarrollo y aplicación de esta nueva reforma que vayan a hacer aquellas comunidades autónomas con gobiernos conservadores, que son la inmensa mayoría, y que como no tengo una bolita de cristal, pues no lo sé, de aquí a 5 o 10 años intentaremos ver qué ha pasado con esta reforma, si es que antes no hay otra nueva reforma, que es lo que suele pasar en España. Yo, con esto termino, recuerdo que en el Ministerio de Educación, con el que todavía conservo algunos amigos y amigas, ¿no? Sobre todo porque están en funciones de asesoramiento, de secretario de Estado y tal, pues decía, no, si esta es una ley de transición para acabar con la LOMCE. Pero ahora, sin embargo, les veo muy animados en el trabajo que están haciendo, desarrollar los currículos y tal, y ya veremos si esta reforma dura 5 o 10 años o lo que dura. Estaremos atentos, pero ciertamente tenemos de allá donde nos movemos que hacer dos cosas. Por un lado, pedirle a la gente que la mejor escuela es la escuela de titularidad pública todavía, y exigir a los poderes políticos que saquen las sotanas de la escuela lo antes que se pueda, porque las sotanas son un grave impedimento para construir un modelo de escuela no segregadora. Muy bien, de acuerdo. Julio.
Micro. Micro. No, que lo que ha dicho Paco me parece bien y lo firmo, y lo único quizá añadir que la escuela de titularidad pública tenemos que mejorarla transformándola en esa escuela pública que queremos y que tenemos como referente. O sea, hacer una escuela democrática, laica en la práctica, científica, inclusiva y demás, lo tenemos que hacer las comunidades educativas. Aunque haya leyes que lo favorezcan, es fundamental que haya comunidades educativas compuestas por las familias, los profesores, el alumnado, que estén dispuestos a avanzar en esa línea. Y mientras no logremos que haya centros que ya estén ahí y caminen en esa dirección, son centros que a pesar de las leyes van a ir en la dirección contraria que aquí hoy hemos criticado. Yo estoy esperanzado, a la vez que veo que hay un gran conservadurismo, también hay una dinámica social bastante poco visible que está conectando con familias, con profesorado que quiere ir en esta dirección que proponemos. Y acabo diciendo que me parece fundamental que difundamos, conozcamos y hagamos ver lo que Paco decía, que esta ley tiene aspectos positivos que apoyan unas prácticas que pueden caminar en otra dirección. Nada más. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.